Hola, en este vídeo vamos a hacer el ejercicio B2 de junio del 2021, un ejercicio un poquito largo. Nos dan una función definida a trozos y nos piden en el apartado A que estudiemos la continuidad y la derivabilidad de dicha función en un punto, en x igual a 0. Lo primero que haremos es recordar con teoría lo que significa que la función sea continua en x igual a 0. Va a ser continua en x igual a 0 si y solo si la imagen de dicha función en ese punto coincide con el límite de la función cuando x se acerca a 0. Si nos fijamos, vemos que la función viene definida desde menos infinito hasta 0 como la función trigonométrica seno. Sin embargo, de 0 hasta infinito nos la define como x por e elevado a x. Para hallar la imagen de 0 mediante f nos tenemos que fijar por lo tanto en el segundo tramo. 0 por e elevado a 0, que es 1, así que f de 0 vale 0 y coincide con el límite de la función cuando x se acerca a 0 por la derecha. Sin embargo, el límite de la función cuando x se acerca a 0 por la izquierda tenemos que sustituir en la primera forma de definición. Nos queda seno de 0, que es igual a 0. Hemos comprobado que los límites laterales son iguales, por lo tanto podemos asegurar la existencia del límite cuando x tiende a 0 de la función, que además coincide con la imagen en x igual a 0. Por lo tanto, la función es continua en el 0. Las dos formas de definición son derivables, por lo tanto la función es derivable en todos los números reales menos en el 0. 0 tenemos que estudiarlo aparte, ya que es donde cambia la forma de definición. Por lo tanto, salvo en el 0, la derivada es en la primera forma de definición coseno de x y la segunda e elevado a x más x por elevado a x. En el 0 lo hemos dejado sin incluir en ninguno de los dos tramos, tenemos que estudiarlo aparte. Para que la función sea derivable en x igual a 0, deben ser iguales las derivadas laterales. Como hemos visto que la función es continua en x igual a 0, vamos a calcular las derivadas laterales haciendo uso de los límites laterales de la función derivada. De esta manera, la derivada por la izquierda nos queda coseno de 0, que es 1. La derivada por la derecha nos queda e elevado a 0, que es 1, más 0 por e elevado a 0. Por lo tanto, la derivada por la derecha también nos queda 1. Como las derivadas laterales son iguales, podemos asegurar que la función es derivable en x igual a 0. En el apartado B nos pedían dos cosas. La primera, el intervalo de crecimiento y decrecimiento restringido al intervalo menos pi 2. Si restringimos el intervalo menos pi 2, nos fijamos que desde menos pi a 0 es la primera forma de definición y de 0 a 2 la segunda forma de definición. Recopilamos otra vez, vamos a recordar cuál era la derivada de la función. En este caso voy a incluir ya el 0 en la segunda forma de definición de abajo, ya que hemos visto que valía 1. Bien, pues tenemos que ver en qué puntos la derivada se hace 0, pero siempre restringiéndonos al intervalo donde estamos estudiando. Desde menos pi a 0, la derivada es coseno de x. Coseno de x es igual a 0 si y solo si x es igual a menos pi medios mirando en el intervalo. Ya sabemos que el coseno es 0 en otros puntos, pero solo estamos mirando el intervalo menos pi 0. Así que tenemos que estudiar dos tramos. Un tramo de menos pi a menos pi medios y el otro tramo de menos pi medios a 0. El signo de la derivada en el intervalo menos pi hasta menos pi medios es negativo, por lo tanto la función decrece. Sin embargo, el signo de derivada desde menos pi medios a 0 es positivo y la función crece. Hacemos lo mismo con la segunda forma de definición. Vamos a estudiar en qué puntos la derivada se hace 0. La derivada es e elevado a x por x más 1. E elevado a x jamás se anula. Por lo tanto, la derivada se anula solo si x es igual a menos 1. Pero menos 1 no es un punto del intervalo 0,2. Por lo tanto, la función derivada jamás se anula en el intervalo 0,2. Estudiamos el signo de la derivada, por ejemplo, en el x igual a 1, y vemos que el signo es positivo. La función, por lo tanto, crece. Así, resumiendo, f es decreciente en el intervalo menos pi hasta menos pi medios y es creciente en el intervalo menos pi medios 2. Para la otra pregunta vamos a hacer uso del teorema de los valores intermedios. Sabemos que nuestra función es continua en el intervalo cerrado 0, 1. Vemos que f de 0 vale 0 y f de 1 vale e.
que es un número mayor que el 2. Por lo tanto, sabemos que el 2 está entre el 0 y el e. Es decir, el 2 está entre la imagen f de 0 y la de f de 1. Así que podemos utilizar el teorema de los valores intermedios, ya que se cumplen las hipótesis, y así garantizamos la existencia de un valor que vamos a llamar c, perteneciente al intervalo 0, 1, tal que f de c valdrá 2. En el apartado C se nos pide una integral definida desde menos pi medios hasta 1. La vamos a separar en dos integrales, la primera desde menos pi medios a 0 y la segunda de 0 a 1. Vamos a llamar a la primera i sub 1 y a la segunda i sub 2. La primera integral es inmediata y nos da menos coseno de x más c. La segunda integral tendremos que resolver por partes, así que vamos a decidir que u es x, diferencial de v es elevado a x, y vamos a resolver mediante este método y nos queda x por elevado a x menos elevado a x más c. Bien, pues ya podemos aplicar la regla de Barrow y entonces la c no la vamos a usar. Nos quedará que la integral definida es la primera función primitiva menos coseno de x desde menos pi medios a 0 y más la segunda función primitiva desde 0 a 1. Ya sustituyendo nos queda menos 1 más 1, que esto es 0. Bien, pues espero que os haya resultado útil y si queréis ver más vídeos ya sabéis, en el canal tenéis algún otro ejercicio.